Dios les bendiga a todos mis amados en esta tarde. Estamos presentando su programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús desde los estudios de Naos Televisión para nuestro querido país Honduras y para el mundo a través de la señal de internet. Este programa también usted puede buscarlo en YouTube, en Preguntas al Pastor Porfirio Álvarez, Tiempos de Libertad, o a través de las redes sociales como ser Facebook. Así que saludamos a todos los que están en sintonía de Naos Televisión, de este programa Tiempos de Libertad. Queremos hacer un extensivo saludo a nuestro amigo y compañero en las luchas del Señor, al pastor Miguel Gaído, quien ya está de regreso en nuestro país después de una ausencia de casi los 2 meses. Ahí viene hablando malazo el pastor, pero bien, los bendecimos en el nombre de Jesús y nos alegramos mucho de que ya esté entre nosotros. Yo soy el pastor Porfirio Álvarez y estamos también, mis amados, en esta tarde en compañía del pastor José Jesús. Pastor, bendiciones. Amén. Que Dios le continúe bendiciendo, amado pueblo del Señor. Es un privilegio del Señor estar aquí con usted a través de esta pantalla para edificar su vida a través de la bendita palabra del Señor. Así que esperamos disfrutar de este tiempo, pastor. Hoy lunes pues traemos un tema muy, pero muy precioso. Un tema que no es natural, porque hoy vamos a hablar sobre lo sobrenatural de Dios. Sobre cuando Dios interrumpe las cuestiones naturales y hace sus manifestaciones gloriosas, que nosotros quedamos anonadados ante el poder de Dios. Pero ya vamos a llegar a ese momento donde vamos a hacer la exposición, incluso vamos a contar algunas experiencias personales de cuestiones que solo con la presencia de Dios se pueden realizar, porque nosotros los seres humanos somos limitados totalmente. Ya me estoy adelantando, pero lo dejo para después. Miren, mis amados, quiero darles un consejo en esta preciosa tarde, en esta preciosa noche, en este precioso día. No importa donde usted esté ni la hora que sea. El consejo es este. Si usted quiere enviar encomiendas a Estados Unidos, al estado de Texas, puede contactarnos al 97 65 50 34. Está la empresa que se llama Envíos Génesis para que usted pueda hacer llegar sus encomiendas a sus seres queridos allá en Estados Unidos. Pero si allá usted tiene amigos, parientes, padres, hijos, primos, sobrinos, que también ellos quieran hacerle llegar algún presente, más que ahorita se aproximan, pastores, de las fiestas navideñas y la gente por lo general en este tiempo se esmera por mandar presentes a sus seres queridos, pues llámenme al 97 65 50 34 para ponerlos en contacto con la hermana Sony o con la hermana Patty allá en Houston, para que sus familiares puedan contactar con ellos y allá le van a dar la información cómo hacer para que ustedes puedan recibir aquí sus obsequios y sus presentes. A este teléfono 97 65 50 34. Así que, pastor. También quiero saludar muy especialmente al hermano Oscar Velázquez, a su esposa Mireya y toda su familia. Y quiero también recomendarles al hermano Oscar Velázquez, a todos ustedes que están pensando en sus estrenos en estas fiestas de fin de año. Sastrería del hermano Oscar Velázquez está ahí a la par de Funeraria San Juan para atenderles y confeccionarles la ropa a su medida. Así que les animo para que lleguen al hogar de nuestro hermano Oscar Velázquez, a esa sastrería donde usted puede confeccionar sus estrenos de fin de año. Así que saludo a la familia del hermano Oscar Velázquez a la distancia. También queremos saludar al pastor Juan José López, ya Amén. que por motivos de trabajo, de compromisos con la obra y por sus cargos que él tiene como fiscal de la Junta Directiva de la Iglesia Evangélica y Reformada, ha tenido que andar atendiendo algunas cosas.
y eso ha imposibilitado que él haya estado con nosotros durante esta semana que pasó y este día, pero ya esperamos que mañana tenga su incorporación a lo que es su programa, Tiempos de Libertad. No se olviden, mis amados, que este programa ha sido creado o sacado al aire para que usted sea edificado. Es el único fin que nos mueve. Es el único propósito que tenemos, que la palabra de Dios, pastor, establecida aquí en la Biblia, sea divulgada a través de este programa y usted pueda ser bendecido. Amén. Y que alcance esta palabra a aquellos que no han rendido su vida a los pies de Jesús. Eso es lo que nos mueve. Y que usted reciba una palabra sana, una palabra verdadera, una palabra sin contaminantes. Porque aquí no venimos a exponer cuestiones personales, porque no tenemos nosotros cuestiones de índole personal para acomodar lo que es el texto bíblico a lo que nosotros queremos. Queremos que el mensaje de la Biblia llegue tal como la Biblia dice que es, porque la Biblia o la palabra de Dios se interpreta sola, no necesita intérpretes. Nosotros sí necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para entender esta verdad, pero tenemos al Espíritu, tenemos la iluminación del Espíritu Santo. Hoy vamos a tratar, mis amados, el tema sobre lo sobrenatural de Dios. Cuando hablamos de sobrenaturalidad, nos salimos del ambiente natural, nos salimos de lo que es el común denominador o las limitaciones que hay en este ambiente. Hablamos de que Dios es todopoderoso y que Él puede interrumpir o irrumpir en este mundo natural cuando a Él le plazca, cuando Él quiera, porque Él es el creador, Él es el dueño de todo lo que existe en el universo. Él es el dueño hasta de las cuestiones microscópicas que no se ven, pero que Él sí sabe y Él las ve. Dios es dueño de todo. Y nadie puede decirle a Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te metes en estos asuntos? La Biblia nos pone un ejemplo, pastor, que cómo puede el barro decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Acaso dice no tiene potestad el alfarero de quebrar esa vasija? Y si quiere la vuelve a hacer nueva, y si no quiere, no la vuelve a hacer. Entendemos entonces, mis amados, que milagro es la intervención de Dios en lo natural, y también nosotros identificamos esto como prodigios y como maravillas. Amén. Y la Biblia está llena de historias, de hechos, donde el poder sobrenatural de Dios se manifiesta en este mundo natural, tanto en la naturaleza, tanto en el mar, tanto en la tierra, tanto en la vida personal, en todos los aspectos. Y esto nos da a nosotros el sostén y la seguridad de que al Dios que nosotros servimos es un Dios que no tiene límites. Amén. Nuestro Dios es ilimitado, es todopoderoso. Pastor. Así que, amado pueblo, amada teleaudiencia, es importante que usted tenga su Biblia a mano, tenga su libreta y su lapicero para tomar nota de estos puntos que son tan importantes y trascendentales en la vida cristiana. Pero también es importante que usted nos mande sus mensajitos vía WhatsApp. Ahí aparecen en su pantalla los números telefónicos para que usted nos haga sus consultas. También nos mande sus mensajes de aliento para su programa Tiempo de Libertad en Cristo Jesús, que serán muy bienvenidos para nosotros y son de mucha edificación. Así que le animamos y esperamos disfrutar cada día de lunes a viernes
de 5 a 6 de la tarde de este programa que tenemos una variedad, ¿verdad? Los días lunes pues estamos aquí desarrollando un tema. Los días martes pues por ahora en el mes de noviembre hemos tratado de tener un invitado especial. Los días miércoles estamos respondiendo inquietudes o preguntas. Así que si usted tiene inquietudes o tiene preguntas, háganoslas llegar, que con mucho gusto nosotros vamos a estar respondiéndole a la luz de la palabra. Y los días jueves, pues está uno de los encargados del staff aquí de este programa para desarrollar un tema o una enseñanza para que usted sea edificado, que nos está sintonizando y que fielmente nos sintoniza, ¿verdad? Y el día viernes, pues, también se está desarrollando otra dinámica ahí, siempre amparada al estudio bíblico, pero para aclarar temas que de repente están ahí un poco oscuros en el ámbito cristiano y a la luz de la palabra de repente hay que decir la verdad. Así que le animamos para que no se pierda esta dinámica que tenemos de lunes a viernes en este su programa Tiempos de Libertad. Pasamos entonces. Sí, me gustaría que nos pusieran en pantalla en el libro de Éxodo capítulo 14 los versículos 15 y 16. Éxodo capítulo 14. Tenemos ahí, pastor. Y dice la Escritura en Éxodo capítulo 10 verso 15. No, sería 14. Éxodo 14, hermano. Éxodo 14, versículo 15 y 16. Amén. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Hasta ahí. Haciendo un poquito el relato, pastor, para que luego usted entre en materia también. Dios saca al pueblo de Israel de lo que es la ciudad de Egipto. Amén. Pero el pueblo es llevado hacia el Mar Rojo. Atrás, está hablando de casi 3 millones de habitantes. Algunos dicen que es menos, pero el caso es que era una enorme cantidad, era una buena cantidad. de gente. Viene Faraón con sus ejércitos para pasar por espada a todo este pueblo. Moisés empieza a clamar a Dios y Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Y le dice: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés cargaba el báculo, símbolo de autoridad que Dios le había delegado a Moisés. Esa vara, Moisés ante Faraón la había arrojado a los pies de Faraón y se había convertido en una serpiente, y con esa vara tocó las aguas del Nilo y sucedió esto. Y con esa vara, no que la vara tuviera poder, porque el poder lo tiene Dios. Amén. Pero era el símbolo de autoridad. Así como Faraón andaba un cetro, esta vara, que significa la humildad del Hijo de Dios, también tenía esa autoridad. Y úsala, le dice Dios. Viene Moisés y toca las aguas del Mar Rojo con su vara, y el mar empieza a abrirse. Pero lo vemos desde un punto de vista, mis amados, tan finito, y nunca se le ha dado la trascendencia a lo que esto significó. Miren, el Mar Rojo tuvo que abrirse por lo menos 5 kilómetros. No un caminito, 5 kilómetros. Y tendrían que haber hecho por lo menos unas 50 líneas para que los israelitas, el pueblo de Israel pasara
porque eran casi 3 millones de habitantes, de gente que iba ahí. O sea, esto es esplendoroso. ¿Cómo se manifiesta lo sobrenatural de Dios en el mar, en lo natural? Y de esta forma tuvieron que caminar toda la noche, pastor. Si no es que pasaron de... Un ratito. No, porque el trayecto que caminaron era bastante largo. Y para que pasara el último, que venía en las filas, por lo menos tenían que caminar toda la noche. Y de esta forma, miren, cómo Dios detiene en cierta forma al ejército de Faraón y hace que el pueblo se adentre al mar. Cuando el pueblo ya va bien adentro, ya casi está por salir, Faraón llega con sus ejércitos y se introducen al mar. Y es ahí cuando Dios ordena que el mar se cierra. Sí. Lo sobrenatural, el poder de Dios actuando en favor de la vida de su pueblo. Y es por eso, mis amados, que hoy hemos querido traer este tema, para que también tengamos alguna interacción sobre lo que Dios está haciendo en estos días. Amén. Pastor. Qué interesante, ¿verdad?, tocar este tema. Hay gente escéptica que no cree en lo sobrenatural, sí, ¿verdad? Sí. No cree en los milagros, no cree en el poder de Dios, pero ese es otro problema aparte. Vamos a pedir a nuestro hermano que nos ponga ahí en pantalla lo que dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 17 y 18. Por lo que vamos a continuar hablando en este programa. San Marcos, capítulo 16, versículo 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Qué hermosa la palabra del Señor. La Escritura dice ahí: y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Sí. Así que Moisés era un creyente en Dios. Y todas las señales y prodigios que Moisés hizo en Egipto, como en el trayecto hacia el desierto y aún en el desierto, era muestra de que Dios estaba con Moisés, ¿verdad? Era una muestra clara de que Dios estaba respaldando a Moisés. Y por eso la Escritura ahí en San Marcos capítulo 16, versículo 17 claramente dice: y estas señales seguirán a los que creen, ¿verdad? Y ahí menciona la serie de cosas que los que creemos en Jesucristo podemos hacer, igual que los apóstoles, por supuesto, a través del poder de Dios. No es nuestro poder. Ahí me llama la atención lo que hizo Moisés. Moisés, es cierto, tenía la vara en la mano. Y él en Egipto había hecho grandes prodigios, ¿verdad? Convertir el agua del Nilo en sangre y las demás fuentes. Y había hecho infinidad de prodigios ahí. Pero cuando se encuentra en esa encrucijada de que los enemigos, o sea, el ejército de Faraón, va persiguiéndoles para matarles y algo otro de repente para regresarlos como esclavos, y se encuentra con el Mar Rojo enfrente, no tiene salida, no tiene escapatoria. Y es ahí cuando Moisés entonces clama a Dios. Y yo le doy la razón a Moisés, yo hubiera hecho lo mismo también. Sí. Porque por nuestra propia humanidad, en nuestra propia fuerza y en nuestro propio poder o en nuestras propias capacidades, eso es imposible. Eso es imposible. Entonces, Moisés clamó a Dios. Y claro, Dios le hace una pregunta: ¿por qué clamas a mí? Como queriéndole decir: yo te he dado autoridad ya. Yo te he delegado autoridad.
Así que úsala. Y creo que los que somos líderes, no es que tenemos que pasarnos de soberbios y de orgullosos y no estar dependiendo de Dios, porque también ese es el otro problema, pastor, de que a veces se nos puede llenar de orgullo el corazón y de soberbia y pensar que ya no necesitamos orar, pensar que ya no necesitamos clamar a Dios y nos aventamos por nuestras propias capacidades. Y de repente ahí nos podemos llevar grandes chascos al ver que Dios no nos respalde. El caso de los hijos de un tal Esebas que menciona el libro de Hechos, Sí. que se pusieron a exorcizar a un endemoniado, querían liberarlo y no lo pudieron hacer. La intención era buena, Pero no tenían el respaldo del Señor, ¿verdad? Entonces, así que, amado pueblo, tenemos que también tener ese cuidado, ¿verdad? Quiero contar una experiencia que yo tuve, pastor. Cuando estuve en la iglesia evangélica reformada en el Edén Santa Cruz de Yojoa, hace muchos años, creo que hace aproximadamente unos 13 años. Y fue algo interesante. Una hermanita llega a mi casa un día lunes a las 7 de la mañana, llorando, toda golpeada y moreteado su cuerpo, y me dice: pastor, mi esposo me acaba de golpear y ha tomado la pistola y dice que me va a matar a mí y que va a matar a nuestros 3 hijos y después se va a matar él. Y él está armado, me está con la pistola. Yo, me dice, salí corriendo, tumbé la puerta y salí corriendo. Y vengo aquí donde usted para que usted me ayude. ¿Ya se imagina cómo me puse yo? Porque era nuevo en el ministerio. Sí. Era nuevo en el ministerio. Yo creo que tal vez tendría algunos 2 años, 3 años de haber entrado al ministerio pastoral. Y no había enfrentado nunca en mi vida algo semejante. Y entonces yo no hallaba qué hacer. Y ahí con mi esposa no hallábamos qué hacer, si llamar a la policía para que fuera y se fuera con esta hermana a la casa de ella y capturaran al esposo. O decirle a la hermanita: mire, regrésese, yo, si él está armado no puedo ir. Porque si ya la amenazó a usted que la va a matar y va a matar a sus 3 hijos y después va a matar él, o sea, también me puede llevar a mí. o sea, ese era mi pensamiento, pues. ¿Qué hicimos con mi esposa? Oramos por ella ahí, en ese momento. Y después de que oramos al Señor un buen rato y pidiéndole a Dios respaldo y dirección, agarramos valor y nos fuimos con la hermanita. Oh, Dios lo fortaleció. Sí, y nos fuimos con la hermanita a la casa. Gracias a Dios el varón ese me conocía, sabía quién era yo. Y estaba cerrada la puerta de la casa. Él estaba dentro con sus 3 niños. Entonces tocamos la puerta y le mencioné el nombre y le dije: soy fulano de tal, déjeme entrar, quiero hablar con usted. Pues de tanto suplicarle, abrió la puerta y nos dejó entrar. Después de más de 1 hora de estar conversando con él, él cambió de opinión. Se puso a llorar, se arrodilló y se puso a llorar como niño. Como niño. Llorando. La esposa llorando y los 3 hijos llorando ahí. Cuando yo vi la actitud de aquel hombre que se postró, porque era un hombre más grande que el pastor Juan José y bien fornido. Cuando yo lo vi llorando, yo solo le decía: gracias, Señor. Sí. Gracias, Señor. Sí.
¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que hasta el sol de hoy están juntos Perseverando. y están perseverando toda la familia, y no le volvió a pegar ese varón a la hermana. Milagro de Dios. Ahí es donde uno puede ver las maravillas del Señor. Pero ¿qué tal si yo hubiera llamado a la policía? ¿Qué tal si yo lo hubiera denunciado? Sí. Se pierde la familia, se pierde esas almas. Y ahí pude yo ver cómo Dios había hecho esa obra, y yo le dije a mi esposa después, este es un respaldo del Señor de que Él nos ha llamado. Dios sigue actuando sobrenaturalmente todos los días. Amén. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos ver cosas espectaculares. Sí. Queremos ver gente caminar sobre las aguas, gente que abra el mar, gente que pase resucitando muertos, que los hospitales vayan quedando vacíos. No, eso no ha sucedido. Y nunca sucedió de esta forma en la historia. Sí. Porque Dios no es un exhibicionista. Amén, así es. Dios no hace las cosas por hacer un show mediático. Dios hace todo conforme a su propósito. Amén. Pero que se siguen dando los milagros hoy en día, como desde el principio de la humanidad, se siguen dando porque Dios no cambia, Dios no se muda, no se transforma, Dios no piensa una cosa en la mañana, está pensando otra cosa en la tarde. Él sigue siendo el mismo. Y en cuanto a Jesucristo, pues la Biblia dice que Jesús es el mismo de ayer, hoy y será el mismo por los siglos. Amén. Entonces, esas declaraciones contundentes de la palabra, que son verdades absolutas, nos dan la seguridad de que caminamos en pos de un Dios que tiene bajo control todas las cosas. Amén. Y que si Él tiene el control, nosotros en sus manos estamos totalmente seguros. Así es. Ahora, un milagro, mis amados, no es el fin del mensaje de la palabra, sino que es una señal que respalda Así es. al mensaje de su palabra y respalda al mensajero. ¿Recuerdan cuando Elías y tenía aquella competencia, por decirlo de alguna forma, con los profetas de Baal? Y Elías se burlaba de ellos y les decía, ay, ¿qué pasa? Vayan a despertar a su Dios, y es que está durmiendo, ¿sí? Está durmiendo, despiértenlo. Y nunca hicieron descender fuego, no se quemó el sacrificio. Cuando Elías le toca a él dice que hagan una zanja alrededor del altar y que llenen eso de agua. Él tenía confianza. Amén. Al Dios que él estaba representando. Y Dios no lo iba a dejar avergonzado. Y ya cuando Elías ordena que descienda fuego del cielo, esa agua se consumió. Sí. ¿Por qué? Porque Dios está manifestando su poder y respaldando al profeta. Pero eso no era lo más importante. Era lo importante ver la gloria y la manifestación poderosa de Dios. Amén. Al Dios que servía Elías. Hoy en día, mis amados, Dios sigue haciendo y operando milagros. Dios sigue irrumpiendo en el mundo natural y vemos milagros a diarios. A veces no tenemos que comer. Y cuando pensamos que vamos a ayunar obligatoriamente, es cuando Dios nos provee quizás mejor alimento que el que hemos estado comiendo el resto de la semana. Esas son manifestaciones sobrenaturales de Dios. Yo, en cierta ocasión, en una iglesia en Barrio San Miguel, llega una pareja a hablar con el pastor. Se reúnen abajo de un árbol que había por ahí, y el pastor me llama y me dice, hermano, venga, me dice. Y ya me integré a la plática. Pues resulta que el hombre está tratando de convencer a la muchacha de que vuelva con él. Y el pastor está sirviendo de intermediario para
Esa reconciliación, ¿no? que se debe hacer una reconciliación en esa pareja. Y ya estando ahí, pues yo también tuve algunas intervenciones de consejos. Pero en un momento, algo dentro de mí me dice que le pregunte a ella por el marido que tiene. Y yo digo, ¿cómo le voy a decir eso? Pastor, me iba a meter a un lío. Sí. Si el hombre que está ahí era el marido de ella, Ajá. que se habían dejado como por 4 o 5 meses. Y ella tenía otra. Ella tenía otra relación, pero eso nadie lo sabía. Pero aquella cuestión me está diciendo que le pregunte. Y yo digo, no, ¿cómo le voy a preguntar eso? Más bien aquí puedo meterme a un lío yo y meterle en un lío. Pero aquello siguió fuertemente dentro de mí que yo dije, Señor, si esto es de parte tuya, pues voy a abrir la boca, pero si no que se me quite. Pero siguió aquello. Entonces llegó un momento en que ya le pregunté, le pregunté a ella, le dije, quiero que sea sincera. Usted tiene una relación con otro hombre. Y ella agachó la cabeza y aceptó que sí tenía una relación desde hace ya un par de meses con otro hombre. Y ya ahí se aclararon las cosas. Y ya el hermano, porque él estaba recién reconciliado con el Señor, ya se dio cuenta de que esa relación no podía ser. Y hasta ahí terminó. Pero yo digo, gracias Señor, que esto era de parte tuya. Sí. Porque fue una manifestación del Espíritu Santo. A esto se le llama don de ciencia. Porque era un acto que ella estaba cometiendo desde hacía un tiempo pasado. Y así opera el Espíritu Santo en la iglesia de hoy con lo que es el don de ciencia. Y eso pues a mí me ocurrió, Dios me usó para esta cuestión porque era cierto. Porque pudiera haber sido que fuese sacada mía también. Bueno, eso le quería, disculpe pastor, eso le quería apuntar. Que hay muchas personas que por querer impresionar de que son usados por Dios, de que tienen dones, etcétera, investigan, la vida de la otra persona y después llegan a decirle, Dios me está diciendo esto y esto, Dios me dijo esto y esto. Y es después de que han investigado. Es pecado. Entonces, y es una manera de manipular a veces a la persona y hacerle creer de que ellos sí son espirituales. No sé qué comentarios tiene sobre esto, mire, pastor, pero también... Yo voy a ir más allá. Eso es un pecado gravísimo. El querer o hacer las cosas y decir es para que Dios sea glorificado. Miren, nosotros no podemos pretender ayudarle a Dios. Dios no necesita ayuda de nadie. El simple hecho que uno, si ve a alguien enfermo y me gustaría orar por él y que se sanara para que Dios sea glorificado, eso es tratar de quererle ayudar a Dios. Y ya no son pensamientos puros ni nobles, sino que llevan a quererlo exaltar y rendir un culto a la personalidad nuestra. Miren, hay que ser tan cuidadoso en esto. Pastor, un hombre joven, se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno. Óigame, si Jesús no es bueno, buenísimo, misericordioso, amoroso. Pero como Jesús conoce las intenciones del corazón y él sabe que aquel hombre lo que quería era adularlo y lisonjearlo, Jesús inmediatamente lo paró y le dijo, bueno, solo mi Padre. O cualquiera de nosotros que nos diga, ay, cómo lo usa el Señor. Y nos ponemos como pavos reales. Se nos infla el pecho. Se nos infla el pecho. Porque nosotros somos dados a querer tener honra y gloria y reconocimiento. Y eso todo ser humano lo tiene. Y
Cuando se hace desmedidamente, eso ya se convierte en pecado, porque apartamos a Dios del primer lugar y ya nos queremos poner nosotros. Cuando les decía que los milagros son un medio, no el fin, es porque hay mucha gente en estos días predicando el milagro. Hay mucha gente en estos días predicando la oferta, predicando la solución. Y venga Cristo y sus problemas se van a terminar. Y venga Cristo y si padece alguna enfermedad va a ser sanado. Y venga Cristo que si tiene problemas económicos le van a ser solucionados. Eso es un falso evangelio. Hay que decirle a la gente que busque a Cristo porque necesita que Cristo Jesús le perdone sus pecados para que tenga salvación y vida eterna. Que busque el reino de Dios y su justicia y que después todo va a ser añadido. Sí. Ese es el evangelio, esa es la palabra. Y no estamos ahí presentando ningún gancho, ninguna oferta para captar la atención de la gente, porque en el cristianismo no debe existir ningún clientelismo, pastor. Sí. Por eso, miren, y esto va con todos nosotros. Nosotros tenemos congregaciones que son pequeñas, pero nos resistimos a veces a usar cuestiones de mercadeo, de tecnología, porque entendemos que no es el método. Porque en el momento que nosotros empleemos este tipo de argumentos para llenar nuestras congregaciones, vamos a tener que seguirlas implementando toda la vida para mantener entretenida la gente que está ahí. No, hay que predicar la palabra. Hay que predicar la palabra y por último hay que predicar la palabra y Dios va a ir añadiendo a los que han de ser herederos de la salvación. Por eso hoy tenemos muchas congregaciones multitudinarias, pero que la gente está ahí porque están dependiendo del evento, del show que se hace semanal, mensual o no sé cada cuánto, pero esta es una forma ya circense de hacer y mantener las congregaciones. Pastor. Sí. Hay que tener cuidado en eso, amado pueblo. Si usted ama al Señor, ama la verdad de Dios, debe entonces estudiar la bendita palabra del Señor para conocer a Dios, cómo opera Él, cómo es que Él trabaja y también para que Dios le use a usted. Porque también tenemos el otro problema, que hay mucha gente que cree que solo al hermano va a usar el Señor y a nadie más. Sí. Y a nadie más. No, mi amado hermano y hermana, Dios a todos nos usa, siempre y cuando andemos rectamente delante de Él. Porque somos instrumentos de Él, somos instrumentos suyos. No estemos pensando que solo va a usar a unos y a otros no los va a usar. No. A usted mismo lo puede utilizar el Señor. Claro, tiene el Espíritu Santo. Exacto. Entonces lo que tenemos que hacer es consagrarnos a Dios, entregarnos a Dios y dejar que Él nos use. Pero también tener el cuidado de que nuestra carne no nos engañe. El profeta Jeremías dijo que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Nuestro corazón nos puede engañar. Yo creo que hay mucha gente que está siendo engañada por su corazón, pensando de que Dios le está usando con eso de manipular a la gente. Y quizás hasta él mismo se cree aquella mentira. Y se la cree y la predica y la enseña. Y de repente Dios no le está usando. De repente Dios no lo está respaldando. Una persona a mí me dijo, pero ¿y por qué suceden cosas con ellos? ¿Por qué hacen cosas? San Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, claramente dice que no todo el que le dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga su voluntad. Y dice que en aquel día muchos, no pocos,
muchos se van a presentar delante de Él diciéndole: Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos. Y dice que les va a declarar: nunca os conocí, hacedores de maldad. Por eso es importante, amado pueblo, que conozcamos la verdad de Dios. El Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No sea esclavo de ningún hombre. Cuando usted comienza a seguir a un hombre por lo que ese está haciendo, usted se está esclavizando a ese hombre y deja de seguir a Cristo. Deja de poner la mirada en el Señor Jesucristo por ponerla en ese hombre. Y a mucha gente le ha pasado que cuando ese hombre falla, ellos también sucumben, porque su mirada estaba puesta en el hombre, no en el Señor Jesucristo. Por eso Hebreos 12 dice que debemos de poner nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, no en el hombre, no en el hombre. Y si Dios a usted lo utiliza o lo usa en determinados momentos, no piense que lo va a hacer siempre también. Porque ese es el otro problema, pastor, de que a veces hay personas que piensan o quieren que el Señor los use en todos momentos. Una persona a mí me dijo, pastor, me dijo, yo tengo el don de sanidad. Y entonces yo le dije: ¿por qué lo dice? Me dice: porque yo fui a orar por fulano de tal y se sanó. Le digo yo: bueno, pero si usted tiene el don de sanidad, entonces ¿por qué no sigue sanando, poniéndolo a trabajar? Entonces me dice: le dije yo: ¿y por qué no ora por fulano de tal? Ya fui a orar, me dice, pero es que ese no tiene fe y por eso no se sana, me dice. No sé, ¿qué opina de esto, pastor? Mire, hay gente que trata de acomodar el texto bíblico a su criterio. Eso se llama eisegesis, que es el tratar de acomodar la Biblia a lo que yo creo. Sí. Los dones son del Espíritu Santo, Amén. No son nuestros. Y el Espíritu Santo reparte como Él quiere repartirlos. El Espíritu Santo sigue utilizando a la iglesia en todo el mundo, pero según la necesidad que hay. Recuerden lo que decíamos: Dios no es ningún exhibicionista. Así es. Dios no hace las cosas, y me encanta repetir esto, para hacer un show mediático y para que le tomen la foto, para que filmen el video y para que lo estén publicando en todos los medios, en todas las redes. No. Dios hace eso con un propósito en determinado momento. Amén. Para alcanzar generalmente las vidas de los que Dios tiene para salvación. Amén. O para algún propósito en especial. Sí. El Espíritu Santo se sigue manifestando todos los días. Yo creo firmemente en esto. Yo creo en todas las manifestaciones, pastor, de los dones del Espíritu Santo. Pero también aprende uno a medirlos conforme a la palabra de Dios, porque recordemos que Satanás también se viste como ángel de luz, y que hay cosas que parece que son buenas, pero atrás de ellas hay un mundo de maldad. Sí. Cuando Jesús dijo hacedores de maldad, esa frase es fuerte. Hacedor de maldad es practicante de la maldad, gente que parece que está haciendo lo bueno y el fin que tienen es otro. Miren, las grandes campañas de muchos evangelistas famosos, las pancartas son grandes: fulano de tal, sultano y sutano amenizará el grupo tal, y a Dios ni lo mencionan en esas pancartas. Entonces esto se vuelve un manipuleo. Dicen los médicos que el 85%, posiblemente hasta el 90%, las enfermedades son psicosomáticas. Sí. Son del alma. Y el otro 10% no saben de dónde salen. Entonces, alguien con
con una agudeza mental fuerte y que tenga esa firmeza en cuanto a lo que dice, que parece que es cierto, créanme que pueden operar muchas cuestiones que parece que fueran de Dios. Y Jesús no se equivoca cuando dice, y muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. Sí. Y yo les diré, nunca os conocí, hacedores de maldad. Miren, el Espíritu Santo se sigue manifestando, amén, pero dejémoslo que sea Él. No tratemos de ayudarle. Yo he andado con gente y a todo el que encuentran le dan profecía. Yo he andado con esta gente. Digo yo, es increíble. ¿Cómo tiene? Y lo que apuntaba el pastor es cierto. Yo conocí casos de alguien que investigaba o que le contaban alguna cuestión de un hermano, y cuando llegaban a la iglesia venía la profecía en contra de la hermana, y resulta que hasta familias se retiraron de la iglesia. Sí. Después porque ese es sobre Satanás, pues. Pues claro, porque y yo fui a hablar con esta hermana y su familia me dijo, mire, hermano, me dice, yo le digo delante de Dios, yo no estoy haciendo eso. Él se lo inventó, me dice. Pero fue que escuchó un chisme. Sí. Y eso desencadenó, y como era el profeta de la congregación, le creyeron. Y es que decían que era la voz autorizada de Dios. Entonces, miren, uno ha vivido tantas cosas. Y cuando nos ponemos a decirle a la gente que hay que examinarlo todo a la luz de la palabra, es por la experiencia que nosotros hemos vivido. Sí. Porque no es cuestión que nos han contado. Dice alguien por ahí, todo lo que alguien viene y te profetiza, dice, tiene que tener el respaldo de la palabra. Sí. Y si ya está en la palabra, ¿para qué necesitas que otro te lo diga? Claro, pero yo no llego a ese extremo, porque yo sí creo en las profecías. Amén. Porque el Señor me ha usado en profecía, me ha usado en palabra de ciencias. He estado con grupos de jóvenes donde el Espíritu Santo pone en mí y me ha dicho decirle a esta joven que esa relación que tiene no le conviene. Y yo no la conozco, y yo, ¿cómo le voy a decir eso? Díselo. Pero no es que Dios me habla tampoco, dice, no, eso es algo interno, correcto. Y entonces he tenido que decírselo, siento decirle de parte del Señor esto y esto, que te anda en una relación con una persona que no le conviene. Y esa muchacha en ese momento empezó a llorar. Y sale la abuela, que ahí estaba escuchando, y dice, pastor, es el Señor que le está hablando, ahí anda con alguien que anda en una mara. Y por eso se vino del lugar donde estaba aquí con nosotros, porque la tienen amenazada. Pero son cuestiones que es el Espíritu Santo. Y no es para que uno se gloríe, es para que la gloria sea para Dios, pero es un respaldo al ministerio y a la palabra que nosotros estamos predicando. Amén. Por eso es que tenemos estas actitudes. Sí. Pastor. Y es lo que la palabra del Señor en San Marcos capítulo 16, versos 17 y 18 apunta. O sea, las señales, dice, seguirán. O sea que las señales vienen respaldando el ministerio. Es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Nosotros no hacemos señales ni prodigios. Ni las buscamos ni las seguimos. Exacto. Para demostrarle a la gente quiénes somos. No. En el camino el Señor a uno lo usa, ¿verdad? Y lo respalda. Pero hay que tener mucho cuidado para que eso no vaya a venir a enorgullecernos y a creernos importantes, pues. Que eso es lo que ha pasado con muchos también. Pero de repente es la misma inmadurez que se les infló el ego y piensan que es por su poder, es por su gracia, que ellos hacen aquellas cosas y dejan de darle la gloria al Señor. Y a veces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces ahí es donde se mete el enemigo, ¿verdad? Y empieza a manipular el mensaje,
empieza a manipular la persona. Satanás es muy astuto. Recordemos al mismo apóstol San Pedro, cuando Jesús les declara que tiene que ir a Jerusalén, porque le es necesario ir a Jerusalén, ser entregado en manos de los pecadores para ser crucificado. Y el apóstol Pedro, muy bien intencionado, le dijo: Señor, ni lo quiera Dios que vayas ahí y que te vaya a acontecer semejante cosa. Dice, compadeciéndose de Jesús. Y vino el Señor Jesucristo y... Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino que en la de los hombres. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Al mismo apóstol Pedro, Satanás lo manipuló ahí. Sí, las palabras. Claro. Ajá. Y cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo. Exacto. Por sea, compadecerse. No, y por la amistad, y por el amor, por el cariño. Sí. Porque si yo sé que usted al ir allá va a correr peligro, yo lo que hago es reconvenirle, no vayas allá. Pero Jesús comprendió y él reprende no a Pedro, él reprende a Satanás. Sí. A Satanás, porque Pedro en cierta ocasión exclamó también: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren, ¿usted quiere que ocurran milagros en su iglesia? Predique la palabra. ¿Usted quiere que hayan lluvia de bendiciones en su iglesia? Predique la palabra. Amén. Cuando se predica la palabra, las señales vienen. Así es. Cuando se predica la palabra, los milagros vienen. Cuando se predica la palabra, los prodigios vienen. Si no ha estado ocurriendo nada extraordinario en su iglesia, no se preocupe, siga predicando la palabra y usted va a ver cómo vienen lluvias, pero lluvias de la manifestación de Dios en su congregación. Amén. No se preocupe, nosotros no estamos aquí por señales, no estamos por prodigios, no estamos por maravillas, no estamos por estas cuestiones, estamos por la palabra de Dios. Amén. Pero en cambio, Dios nos va a bendecir con todo esto que hemos apuntado, porque nosotros no somos seguidores de señales, no somos seguidores de milagros, no somos seguidores de prodigios ni de maravillas. Yo no sigo a Jesús porque vi descender fuego del cielo, lo sigo porque Él es el Hijo del Dios viviente y solo en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Amén. Para terminar, quiero recomendarles, mis amados, que si necesita mandar alguna encomienda a Estados Unidos, especialmente a Houston, Texas, me llame al 97, ponga el teléfono, mi amado hermano, 97 65 50 34. Agarre un papelito, una pluma y anótelo y llámeme. Y si quiere usted que sus familiares, sus amistades o alguien que tenga allá en Estados Unidos, en Houston, le envíe alguna encomienda, llámeme para ponerlo en contacto con la hermana Sonidia y con la hermana Patti para que hablen con su familiar allá y le expliquen cuál es el proceso para que usted pueda recibir su encomienda aquí en esta ciudad o en todo el país de nuestra querida Honduras. Hágalo, que Envíos Génesis es una empresa totalmente responsable y muy seria. Nuestras hermanas en Cristo, la hermana Sonia y la hermana Patti, están allá en Houston para atenderla y yo estoy aquí para atenderlos aquí en el país. 97 65 50 34. Por mi parte me despido. Soy el pastor Porfirio Álvarez y pastor. Dios bendiga a toda la congregación de la Iglesia Evangélica Reformada Betel aquí en el Progreso Lloro, especialmente al hermano Oscar Velázquez, a su esposa Mireya y toda su familia. Un saludo, amado pueblo, y que Dios le continúe bendiciendo. Será hasta la próxima. Bendiciones.